Hemos llegado al viernes, gracias a Dios, y estamos hoy en la fiesta de San José, el que cuidó a Jesús, el Padre putativo. Lucas nos dice en su genealogía, en el capítulo 3, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, etc. El Evangelio de Mateo se comienza con la genealogía que va en dirección opuesta. Lucas es de José hasta Adán, hijo de Dios, eh, y en Mateo es desde Abraham hasta José. Jacob engendró a José, el esposo de María. Matán engendró a Jacob. Así que hay una diferencia ahí. Eso lo menciono para que estemos conscientes de que los 4 evangelios tienen sus diferencias y Dios es un Dios, vamos a decir, pluralista. Hay muchas maneras, muchas flores en el jardín de Dios, y los que quieren ver solamente un tipo de flor, esas personas no entienden el Evangelio para nada, y a veces son los que más quieren imponer su visión estrecha del Evangelio. Los que vean esto en imagen, video, ven a una versión moderna de la huida a Egipto por la persecución. En este caso, obviamente, una familia de inmigrantes centroamericanos, eh, un hombre trabajador con su gorrita y su mochila, y una mujer con los dos con caras de medio preocupados. El hijo también, Jesús, obviamente. Los tres tienen halos, ¿no? Las auras estas de los santos, ¿no? Pero la de Jesús, obviamente, tiene, me parece a mí, el alfa y omega y otros símbolos de divinidad de Cristo. Yo quería hablar un poco de José, que no se sabe mucho de él. Hay personas que tienen mucha devoción a San José. Santa Teresa de Ávila la tenía, y su primer convento fundado en Ávila es el convento de San José. A mí me tocó por lo menos ver la parte de afuera, no creo que entré a la Encarnación, que era el otro convento donde pasó ella años, ¿no? Lo que se sabe de José es muy interesante, o por lo menos lo que se narra de él en Mateo, donde él más bien es el protagonista, cuando María es la protagonista en Lucas. Lucas es mucho más hacia la mujer. El Evangelio de Mateo es más judío, quizá más patriarcal, o el hombre es más, tiene más preeminencia, ¿no? Es José en Mateo el que nombra a Jesús, mientras que en la Anunciación el ángel le dice a María, a quien pondrás por nombre Jesús. Así que fíjense qué diferencia más interesante, ¿verdad? Pero yo quería hablar un poquito hoy sobre un concepto muy interesante que yo he mencionado muchas veces y quiero seguir explicándolo porque, como digo, repitiendo, se graban mejor las cosas. Es un concepto muy importante y sumamente clave en el Evangelio de Mateo, que es el concepto de lo que se traduce en español justicia, siguiendo la Vulgata de San Jerónimo en latín. Pero la palabra que yo he dicho ya varias veces puede sonar muy rara a los que otras lenguas les parecen muy extrañas. En hebreo hay, yo creo que son una forma, sí, masculina y femenina de esta palabra justicia, tzedek y tzedaká.
Y por ejemplo, cuando Abraham cree a Dios en Génesis 15, verso 6, cree a Dios que lo envía a una tierra desconocida, a dejar su casa paterna, su vida normal en Ur de los Caldeos, que es Babilonia, y encaminarse a una tierra que no conoce ni saber lo que va a pasar, viejo ya él con su esposa, y después hasta le prometen un hijo que a esa edad es una cosa imposible, ¿verdad? Se dice en Romanos, creyendo contra toda esperanza. Y cuando cree Abraham a Dios, se le reputa, se le imputa, se le apunta, como si fuera una tabla de contaduría financiera, como tzedakah, como justicia. ¿Y qué es esta justicia? Pues es una manera que tiene Dios de ser. Es una manera extravagante, está relacionada con el Gesed, otra palabra, de actos de amor inesperados que hasta ni se creen, el dueño de la viña que le paga a todos igual, trabajen 1 hora u 8 horas, el padre del hijo pródigo que lo abraza en vez de castigarlo después de derrochar la fortuna, etcétera. Y entonces esta justicia, hay un ejemplo aquí que tengo yo, esto viene del sitio mío en la internet que tengo yo, más que nada en inglés, pero con muchas cosas en español, y se dice, tengo el ejemplo aquí que yo no recordaba, ustedes saben que Judá, que es el patriarca hijo de Jacob, jefe de la tribu de donde viene Jesús, Judá, que figura en la genealogía de Mateo, él anda de camino y su nuera, la esposa de su hijo, se viste de prostituta para engañarlo porque el esposo de ella no está dispuesto a darle hijos. No hace el acto sexual completo, onan. Ahí viene el onanismo. Y entonces esta mujer Tamar se disfraza de prostituta, engaña a su suegro Judá. Son estas historias de la Biblia que son muy extrañas a nuestros oídos hoy en día, y la embaraza, la pone encinta su suegro y le da un hijo que se llamará Fares y Zara. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara 2 hijos, y están en la genealogía de Jesús en Mateo, en el capítulo 1. Y esto en la Biblia se dice que el haber forzado o engañado a Judá a hacer su deber, que es darle un hijo a esta mujer, la mujer sin hijos en Israel era un oprobio, se dice por él que tuvo más sedacá que él por ese acto, que fue más justa. Entonces, ¿a qué voy? En la ley judía, una mujer acusada de adulterio, como pudiera haberlo sido Miriam de Nazaret, la Virgen María, está comprometida con José en un compromiso que en el judaísmo es casi un matrimonio, pero sin todavía cohabitar, vivir juntos. Cuando una mujer está encinta, estando comprometida con un hombre y no está encinta de ese hombre, está sujeta a las leyes contra el adulterio. Es una prueba que le hacen en números, se toman unas cenizas de una vaca, una serie de cosas, se le infla el estómago, una serie de prueba por dilio, creo que se llama. Y en vez de aplicar la ley de ese modo, se dice que José, siendo un hombre justo, que hay que entenderlo, lo he dicho muchas veces, no es el justo severo que es muy imparcial, no, es un justo en el sentido de hacer lo correcto según la situación. No es una ética situacional, que es algo que la iglesia ha condenado, etcétera. No es que la ética cambia de un momento para otro, no. Pero aplicar, que es lo que se llama la prudencia, la virtud de la prudencia. La gran virtud es la sabiduría,
entender el conjunto, pero saber aplicar lo que es sabio en situaciones particulares es otra virtud que se llama prudencia. Y entonces José, en vez de exponer a María el rigor de la ley, como cuando agarran a la adúltera en Juan 8, que deberían haber agarrado a los dos, al hombre y a la mujer, los dos tenían la misma responsabilidad legal o penal, pero solo agarran a la mujer y Jesús dice, bien, la ley dice eso, pero vamos a aplicar la ley. El primero sin pecado tire la primera piedra. Y entonces se resuelve la situación de un modo, vamos a decir, caritativo. Porque en primer lugar había una injusticia ya, una disparidad, desigualdad. Habían agarrado a la mujer en flagrante, pero no estaba sola cometiendo adulterio, había un hombre envuelto. Y a ese no, ni siquiera lo mencionan. Entonces José, he leído un artículo muy interesante de un carmelita, quizá por un temor santo, una intuición extraña. Yo no soy el padre de este niño, yo no la puse en cinta, pero puede haber algo aquí extraño. María no creo que haya cometido adulterio, pero como es un acto, vamos a decir, va a ser público, de que está encinta, si yo digo, yo no soy el padre, hagan ustedes con ella lo que les parezca, la pueden apedrear. Y entonces él decide despedirla en silencio o por secreto. Eh, eh, Resolvió repudiarla en secreto. Y habría que ver qué quiere decir eso, pero es una manera que se buscó él, siendo hombre tzadik, justo entre comillas. Es decir, compartiendo esta misma calidad de Dios o de Abraham, que es saber lo que hacer aunque no tenga sentido alguno, por iluminación, vamos a decir, del Espíritu Santo. Y he dicho ya varias veces que esta tzedakah es una condición o esfera en la cuya fuente es Dios y que nos capacita para una acción más allá de nuestra capacidad natural. Así que fíjense la fuerza que tiene todo esto. Es un don, un aspecto de don que tiene, que se refleja en diferentes textos de la Biblia, etc. También se habla de un campo de energía que te confiere, que te da esta justicia, entre comillas, tzedakah en hebreo. Ya se me va acabando el tiempo, pero ya ven ustedes que Dios actúa de manera muy poderosa, de manera escondida.